Bien, pues vamos a iniciar la lección 3 de nuestro estudio, nuestro curso de verdades básicas de la Biblia. Y bueno, simplemente a manera de repaso y de una manera rápida, comenzamos hablando de Dios, porque es pues la persona más importante, es soberano y desde luego sus opiniones son las más importantes, ¿no? Son las que debemos de realmente tomar en cuenta. Él ha vertido sus opiniones en la Biblia y nos ha hablado pues del juicio venidero, que él ha establecido que todos los hombres compadezcamos ante el tribunal de Cristo, ante Dios mismo también. Y entonces vimos que Dios, al ser perfecto eh, en su análisis de cada persona, Él puede ver el corazón de cada uno de nosotros de una manera perfecta. Él no se juzga, Él no juzga por lo que está delante de sus ojos, sino que Él ve el corazón. Y Él, cuando ve a todo el mundo, ve dos grandes grupos de personas, según la Biblia. Hemos hablado de todas estas características, ¿no? La semana pasada hablamos de aquellos que no tienen relación con Él, este grupo, y el segundo grupo, los que sí tienen relación con Él. Y cada una de estas características fuimos detallando, fuimos hablando de lo que era, lo que significaba estas columnas, ¿no? En el primer grupo vimos que les llama perdidos, condenados, no perdonados, injustos, muertos en delitos y pecados, y van a pasar la eternidad en el lago de fuego. Eso es lo que nos dice la palabra de Dios. Y por el otro lado hay un grupo que no es que estén ahí porque son buenos, no es que estén ahí porque ellos han podido de alguna manera llegar a ese grupo por sus obras o por sus hechos, sino que la Biblia les llama salvos, justificados, perdonados, justos, tienen vida eterna y van al cielo porque alguien los ha puesto ahí, porque alguien los ha cogido del grupo 1 y los ha trasladado al grupo 2 por algo también, evidentemente, que ellos hicieron. Y vimos una y otra vez que es creer en Cristo como su Salvador, creer en el sacrificio y la obra redentora de Jesucristo. Al final de la lección anterior vimos que muchos piensan que el amor es algo que te va a salvar, que Dios va a ver el amor que tú has dado a las personas, a tus seres queridos, incluso a tus vecinos y además personas, entonces Dios te va a decir, pues tú eres salvo, ¿no? Vimos que algunos piensan que es por el bautismo. Si te bautizas, formas parte de una iglesia y adoras en la iglesia y sirves a Dios, pues entonces vas a ser salvo. Pero hemos encontrado que ni siquiera un 100% buena conducta nos salva, ni siquiera un 99% nueva conducta, ni completa, ni un 60-40. No se trata de eso. La Biblia dice una y otra vez que no es por obras para que nadie se gloríe. Entonces, eso está descartado. Nada de esto nos puede pasar de la columna 1 a la columna 2. Los que están en el grupo 2, como hemos dicho, están allí únicamente porque Dios les ha perdonado y les ha declarado justos. Bueno, pues aunque uno no puede salvarse por sí mismo, no significa que no pueda ser salvado, ¿sí? Esa es una verdad. Es verdad, y yo he dicho antes, que los que están en el grupo 2 no están ahí por algo que ellos hicieron, pero sí por algo que alguien o que de alguna manera hayan sido puestos en este grupo. Porque en la Biblia salvar significa rescatar o librar a alguien de alguna manera, ¿sí? Rescatar o librar de algún peligro. Por ejemplo, un vigilante de playa salva a un niño que se ahogaba en el mar. O uno rescata un libro de un incendio. Se está quemando todo y de repente dices, oye, este libro lo voy a sacar para que no se queme. Tú has rescatado pues de hacerse cenizas completamente, ese libro lo has rescatado.
El piloto se salvó del accidente utilizando el paracaídas, ¿sí? En cada uno de estos casos ocurre un rescate del peligro, pero no por algo que ellos hicieron prácticamente, sino por algo que alguien más hizo, ¿sí? El rescatista sacó al niño. Tú sacaste a ese libro del incendio, ¿no? Y el piloto, pues, gracias al paracaídas, pues fue salvo, pero no estaba fuera de su capacidad. Si no tuviera ese paracaídas, pues no podría haber sido salvo. Pues en la Biblia ser salvo quiere decir, como en Efesios 2:8 nos dice, ser rescatado de la condenación y de la eterna separación de Dios en el lago de fuego, ¿vale? Así que vamos a ir a Efesios 2:8 y saco un momento mi Biblia, la tengo por acá, y vamos a leer, lee conmigo por favor si tienes una Biblia, y vamos a ver lo que nos dice aquí. Ser rescatado, ser salvo de la condenación eterna. Efesios 2:8. Dice así, porque por la gracia sois salvos, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. ¿Sí? Y luego dice, no por obras, para que nadie se gloríe. Este versículo también lo vimos al final de la lección anterior, ¿verdad? Entonces aquí nos dice que por gracia somos salvos. Es un regalo, es algo que se nos da de gracia. ¿Sí? Por medio de la fe. Por medio de la fe. Y esto no de vosotros. Esta salvación, incluso esta fe, no es de vosotros, sino que es un don de Dios. Dios nos da ese regalo de poder tener fe en estas cosas, en Jesucristo también incluso. Pero aquí encontramos que en el grupo 1 no puede salvarse, ¿verdad? Ya vimos que su condición es totalmente desesperada, perdidos, condenados, no perdonados, injustos. Ellos no pueden pasarse al grupo 2 por su propio esfuerzo, ¿verdad? Imaginaos que vamos en un viaje, tú vas conmigo y nos embarcamos en un transatlántico, en un barco transatlántico y pues salimos de alguno de los puertos bellos de España o de Portugal y nos dirigimos hacia, hacia Nueva York, por ejemplo. Queremos visitar Nueva York, queremos ver cómo está ahí la ciudad y todo eso. Entonces vamos hacia ahí. Y resulta que en mitad de nuestro viaje, justo en medio del océano Atlántico, la embarcación perece. Y estamos ahogándonos y literalmente pues la escena del Titanic, las escenas de la película pues se nos viene a la mente, ¿no? Porque pues vaya tragedia, ¿no? Que ocurrió entonces. ¿Qué podemos hacer para poder ser rescatados? O sea, para nosotros salvarnos primero. Nosotros realmente no podemos hacer nada, ¿sí? Si no hemos pillado uno de esos botes salvavidas o esos botes que nos pueden mantener a flote, pues mira, estaríamos perdidos completamente. Entonces, imagina conmigo que estamos ahí en el mar, tú sabes, pues la baja temperatura del océano y todo eso. Por más que nos esforcemos por nadar hacia Nueva York, jamás vamos a llegar ni a una de las islas más cercanas de América. Y por más que querramos nadar hacia España, hacia Portugal, será inútil, será, bueno, obviamente imposible. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues la verdad es que lo único que nos queda es esperar que alguien venga y nos rescate, que alguien nos saque de ese peligro. No hay otra situación. Pues lo mismo sucede aquí. Los que están en el grupo 1 están desesperados, están completamente perdidos, no pueden hacer nada. Por más que se esfuercen, no pueden hacer nada por salir de ese grupo y colocarse en el grupo de aquellos que son salvos. Tiene que haber alguien que venga y los saque de ese grupo y los ponga a salvo, los perdone, los justifique,
les dé la vida eterna y les lleve al cielo. La Biblia afirma que Jesús es el único Salvador que puede sacar a las personas desesperadas del grupo 1 y ponerlas a salvo en el grupo 2. Ellas no pueden salvarse por sí mismas, pero Jesús sí que puede. Ahora, por eso tenemos ahora una cruz, ¿verdad? Ese es el Evangelio, las buenas noticias. Eso significa Evangelio en griego, buenas noticias, salvar. Ahora, yo obviamente tengo que ser muy serio en esto y decirte, como he dicho en el pasado también a algunos otros alumnos, Jesús no es el único que se ha presentado como Salvador, ¿sí? Ha habido otros que por medio de sus filosofías o por medio de su forma de vivir, o incluso hay otros que han llegado a ser personas importantes dentro de unas religiones y mucha gente piensa que esos son sus salvadores, ¿sí? Tenemos el ejemplo de Mahoma. Mahoma para los musulmanes pues es el profeta de Dios que los lleva a Alá, ¿sí? Los lleva a Alá. Otros podrían decir, hablar de Buda, de Gandhi con sus pensamientos o su forma de vida. Algunos otros que se nos pueden venir a la mente. Pero Jesús, la Biblia dice que Jesús es el único verdadero Salvador. El único que realmente sí que nos puede pasar del grupo 1 al grupo 2. Ahora, yo tengo el deber moral de demostrarte por medio de las Escrituras por qué creemos que Jesús es el único que nos puede salvar, ¿sí? Y por qué descartamos a los otros que he mencionado y algunos otros más. Entonces, si te enseño que Jesús es el Salvador y te pido que deposites tu fe en Él, toda tu confianza en Él como tu Salvador, ¿sí? Y luego, imagínate, eso es algo trascendental para tu vida, entonces yo tengo el deber moral de demostrarte que realmente Cristo es el único Salvador, ¿sí? Legítimo y certificado por Dios. Pues esto lo encontramos, como he dicho antes, en el Evangelio. El Evangelio. Romanos 1:16 nos dice qué es Evangelio. ¿Sí? Ya os he dicho la traducción, buenas noticias, pero exactamente las buenas noticias ¿de qué? ¿De qué? Pues mira, Romanos 1:16. Si puedes ir en tu Biblia y vas a notar ahí que dice, porque no me avergüenzo del Evangelio. Fijaos, no me avergüenzo, no tengo vergüenza de predicar el Evangelio o del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. ¿Os dais cuenta? Dice aquí que el Evangelio es el poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Y luego dice al judío primeramente porque es el pueblo de Dios, es el pueblo donde nació Jesús también, los judíos. Pero dice también al griego, es decir, a todos los demás, a los no judíos. Ahí entramos tú y yo. Y ahí nos dice que es el poder de Dios, ese es el Evangelio. Además hay otro pasaje en 1 Corintios 15 que nos dice qué incluye el Evangelio. ¿Qué incluye el Evangelio? Bueno, pues 1 Corintios 15, 1 al 4 dice, además os declaro, hermanos, el Evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, aceptasteis, en el cual también perseveráis, por el cual, asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Ahí está. Específicamente, ¿qué es el Evangelio? Pues
El Evangelio son estas tres partes que hemos leído aquí. La muerte de Cristo, la sepultura de Cristo y la resurrección de Jesucristo, conforme a las Escrituras. Y esa frase es muy importante, conforme a las Escrituras. O sea, todo lo que Jesús hizo, lo hizo de acuerdo a las profecías contenidas en este libro sagrado de Dios. Él cumplió a la perfección todo lo que se había dicho de él, todo lo que se había dicho del Salvador, del Mesías, el ungido de Dios, ¿sí? Entonces ahí tenemos estas tres partes que componen el Evangelio. La salvación existe solo cuando uno cree en el Evangelio, ¿sí? Que aquí se describe. ¿Qué es esto, el Evangelio? Pues es que Él murió, crees tú que Jesús murió por tus pecados, que Él fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Pues este es el hecho de que Cristo murió, fue sepultado y resucitó. Pero ese es el método de comprobación también, conforme a las Escrituras. ¿Cómo comprobamos que Jesús realmente es el Salvador? Pues si todo lo ha hecho conforme a las profecías, entonces Él es el Salvador. Si hay alguno que haya muerto, se fue sepultado y haya resucitado y lo haya hecho conforme a todo lo que se había dicho de esa persona que iba a ser el Salvador, entonces ese es el Salvador. Y amigo mío, yo te aseguro que solo Jesucristo cumplió con cada una de las profecías que aquí encontramos. Y hoy tendremos el tiempo de analizar muchas de estas profecías y cómo Cristo realmente cumple su papel de Salvador. Este pasaje dice que podemos comprobar la evidencia que apoya que Jesús es el Mesías, ya que hizo toda su obra conforme a las Escrituras, ¿verdad? Entonces, hay pruebas de que Jesús ha hecho todo conforme a las Escrituras. Fijaos, bueno, antes de empezar por ahí, no me quiero alargar mucho porque quiero mantener este estudio en alrededor de 30 minutos, así que vamos a ir al Antiguo Testamento y vamos a ver ese pasaje que ahora ha salido, Miqueas 5:2. Ya lo habíamos analizado cuando vimos las profecías. Miqueas 5:2 nos dice que nacería en Belén. Ya habíamos hablado de esto, de esta profecía, ¿no? Jesucristo nacería en Belén, ¿sí? Y tú, Belén Efrata, pequeña para estar en las familias de Judá. Y Judá, pues vimos, y tú puedes observar en un mapa que Judá es una región de Israel, es la parte sur de Israel, y vas a encontrar ahí Jerusalén, la capital, y un poquito más abajo Belén. Y ahí es donde nació Jesucristo. Pequeña para estar en las familias de Judá, de ti me saldrá un guiador que será Señor en Israel. Y sus salidas, dice, sus salidas son desde la eternidad, desde los tiempos de la eternidad. Entonces nos está hablando de que iba a nacer un guiador de Israel, pero nos está diciendo que va a ser una persona eterna, porque dice, sus salidas serán desde la eternidad. O sea, él va a nacer, pero él viene desde la eternidad, ¿sí? Entonces ahí tenemos ese pasaje. Y vemos el cumplimiento en Lucas 2, 1 al 4. Quiero decirte que a veces pensamos, bueno, Jesús nació en Belén y ya está. Pero es que era una complicación tras otra, porque José y María no vivían en Belén, vivían en Nazaret, ¿sí? Y de Nazaret tenían que salir hacia Belén. Y ellos no leyeron el pasaje y dijeron, vale, tenemos que ir corriendo a Belén porque tiene que nacer en Belén, como dice Miqueas 5:2. No, sino que Dios movió todas las cosas para que ellos tuvieran que ir sin saber que estaban cumpliendo o sin recordar que estaban cumpliendo esa profecía. Fijaos cómo dice ahí Lucas capítulo 2. Aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César que todo el mundo
fuese empadronado. Todo el reino, bueno, todo el imperio romano tenía que ser empadronado. Este primer censo se hizo siendo Cirenio gobernador de Siria. E iban todos para ser empadronados, cada uno a su ciudad. Y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, de Galilea está al norte de Israel, a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era casa de la casa y familia de David. Entonces él tuvo que desplazarse sin saber que estaba cumpliendo esa profecía. Algo más, Isaías 7:14. Isaías 7:14. No sé si este también fue el que vimos en su momento. Me gustaría pasar a unas nuevas porque esto ya lo hemos hablado también en la primera. Sí, es por tanto el Señor mismo os dará señal, he aquí, que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, ¿verdad? Y llamará su nombre Emanuel. Ahí nos dice lo que ya vimos, que iban a nacer de la Virgen. Y en Lucas 1:27 encontraremos que estaba desposada con José, pero no se habían casado, no habían estado juntos. Ella era virgen y se le aparece el ángel Gabriel para darle esta noticia. Salmo 22, vamos a un pasaje nuevo. Salmo 22. 1 dice, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Bueno, ese salmo, David escribió este salmo y las palabras que aparecen ahí son palabras que Jesús también dice en la cruz. Y dices, bueno, pues Jesús conocía la escritura, entonces a lo mejor se le vino esas palabras justo cuando estaba en la cruz y dijo, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿No? Pues sí, pero fíjate en el versículo 16. Porque perros me han rodeado, me han cercado cuadrilla de malignos. Horadaron mis manos y mis pies. Y luego dice, contar puedo todos mis huesos. Entre tantos, ellos me miran y me observan. Repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Ahora, esto sí que no pudo haberlo controlado Jesús estando colgado en la cruz. ¿Vale? Él en la cruz no pudo haber dicho, a ver, por favor, echad suerte para que se cumpla la profecía. No, eso no lo pudo haber hecho. Y además todo esto, que dice que estaban horadadas sus manos y sus pies. ¿Sí? Todo esto es una escena que por medio del Espíritu Santo David escribió en el Salmo 22, 1000 años antes de que naciera Jesús. 1000 años antes. O sea que estamos ante una profecía cumplida por Jesús. Isaías 53 también lo vimos y vimos cómo él fue despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, pero él llevó nuestro pecado, nuestras iniquidades. Dice, mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros curados. Entonces, todas estas cosas están siendo profetizadas 700 años antes del nacimiento de Jesús. Pero aún hay más. Quiero decirte, amigo, amiga, que desde Génesis, el primer libro de la Biblia, Dios habló a Adán y Eva cuando pecaron, cuando comieron del fruto prohibido. Dios les habla y les dice que de la mujer saldría alguien que pisaría la cabeza de la serpiente. La serpiente había engañado a Eva, ¿os acordáis? ¿No? Fijaos en el Génesis 3:21. Y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas. Bueno, esta es otra cosa. Pero lo que quería mencionar es que Jesús fue predicho ahí cuando Dios le dice a estas palabras. A ver, ¿dónde está? Aquí. Dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente, le está hablando a la serpiente, pondré enemistad entre
ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya, esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Aquí habla de una simiente, de alguien que nacería de la mujer, que heriría en la cabeza a la serpiente. Y la serpiente solo le heriría en el calcañar. Y vosotros sabéis, es la parte arriba, bueno, alrededor del tobillo, pues solamente podría hacer eso la serpiente, mientras que esta profecía habla de Jesús que pisaría en la cabeza a Satanás, al maligno, al engañador, que acababa de meter ahí el pecado en el huerto del Edén, y entonces habría victoria de parte de Jesús. Pero además, el versículo 21. Y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Cuando ellos se dieron cuenta que estaban desnudos, Dios les viste con túnicas de pieles. Ellos se habían tapado con hojas de higuera, que dicho sea de paso, son muy rasposas y irritantes también para la piel. Pero Dios va y coge un animal y lo sacrifica, y de ese animal hace túnicas completas, piezas completas de arriba abajo, túnicas de pieles para cubrirles, para cubrir su desnudez. Y lo importante aquí es que hubo un inocente, un animal, un inocente que tuvo que morir para poder cubrir el pecado, cubrir lo que les estaba haciendo falta a Adán y a Eva. Y desde entonces Dios estaba mostrando que esto iba a ser una manera de expresar que un inocente tiene que morir por los culpables, ¿sí? Así encontramos en Éxodo 12, donde Dios da instrucciones sobre los sacrificios. Y si has leído un poco la Biblia, tú entiendes y tú has escuchado esto de que los judíos tenían un altar y venía el judío con un animal y lo daba al sacerdote, ponía sus manos sobre el animal y el sacerdote entonces degollaba al animal y lo quemaba delante del altar. Y eso significaba que el animal estaba tomando el lugar del pecador, ¿sí? De aquel que lo trajo. Y al poner las manos es un símbolo de que los pecados de esa persona se estaban pasando a ese animal, al cordero, que por cierto, el cordero tenía que ser limpio, sin mancha, sin tacha, no podía ser cojo, tenía que ser perfecto. Y ese cordero cargaba los pecados de la persona. Pues así podemos seguir y podemos darnos cuenta que en Hebreos, ahora estamos en el Nuevo Testamento, en Hebreos, se nos dice que ese sacrificio, esos sacrificios, ese sistema sacrificial, también se puede decir, no era más que una sombra de lo que había de venir. En el Antiguo Testamento, Israel se le dijo que tenía que hacer los sacrificios simplemente para enseñarles esto que he dicho ya, que un inocente tenía que morir por sus pecados, ¿sí? Y entonces aquí en Hebreos 10, 8 al 12, dice, diciendo primero sacrificio y ofrenda y holocaustos y expiaciones, todo el sistema sacrificial. Por el pecado no quisiste, le está diciendo a Dios, ni te agradaron esas cosas, las cuales cosas se ofrecen según la ley. Y diciendo luego, he aquí yo vengo, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Quítalo primero, quita este sistema de sacrificios para establecer esto último. En esta voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre, para siempre. Y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios.
qué es lo que nos está diciendo este pasaje? Que Jesucristo es ya la expresión máxima de ese sacrificio por el pecado. Que lo que antes era la sombra, la imagen o la enseñanza del inocente que tenía que pagar por los pecadores, ahora Jesucristo, el inocente, el que nunca pecó, vino enviado de Dios y él con un solo sacrificio, con su mismo cuerpo, porque es Dios, él se entregó y se sacrificó por todos nosotros. ¿Sí? Y todo aquel que cree en él tiene vida eterna. ¿Sí? No vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Entonces, una vez más, tenemos un pasaje genial que nos habla de esto mismo. Y para demostrar que entendía la gente del tiempo de Jesús, que Jesús era el que iba a pagar por sus pecados, vamos a Juan 1:29, perdón. Juan 1:29. Nos dice, el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. He aquí el Cordero de Dios. O sea, ya no más corderos, animales y todo. No, he aquí el Cordero que Dios nos envía y que va a quitar el pecado del mundo. ¿Sí? Él va a pagar por todos los pecados de todo el mundo. Entonces, vemos que esto se está cumpliendo en Jesús. Es el único que fue a la cruz, que fue de una manera tan cruel, sufrió por nuestros pecados y que había sido profetizado cómo serían todas estas cosas. Primera de Pedro 3:18 nos dice, Primera de Pedro 3:18, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. O sea, la muerte no pudo con él. O sea, fue resucitado y está ahora a la diestra del Padre, como decía Hebreos. Aquí nos dice que Cristo padeció una sola vez por los pecados. El justo, el que nunca pecó, por los injustos, por nosotros, los que estábamos condenados y perdidos y muertos en delitos y pecados. Él es el sacrificio. Y una y otra vez la palabra de Dios lo dice. Primera de Pedro 2:24 dice, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero. O sea, en su cuerpo sobre el madero, tú sabes el crucifijo y sabes que ahí está Jesús, ¿no? En su cuerpo sobre el madero, él llevó nuestros pecados, dice. Quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia. O sea, como él ya pagó por nuestros pecados, entonces nosotros ya no tenemos que morir. Ya debemos de considerarnos muertos al pecado. Ya el pecado no debe ser apetecible para aquellos que creemos en Jesús. Muertos al pecado, vivamos para justicia, como dice aquí, justo, y por cuya herida fuisteis sanados. ¿Vale? Juan 19:30 también podemos leer, y hay muchos pasajes que nos indican una y otra vez que es Jesús, que no hay ningún otro pensador ni filósofo, por más buenos que seguramente han sido, pero que ellos también, al ser humanos, pues también pecaron, ¿no? Pero Juan 19:30 nos dice, cuando Jesús hubo tomado el vinagre, estando en la cruz, dijo, consumado es, consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. Murió. Murió efectivamente Jesús. Y consumado es, significa, pagado está. He pagado la deuda. De hecho, la palabra que aparece ahí es también tetelestai. Tetelestai se ha encontrado en antiguos escritos. Cuando se pagaba una deuda, se le ponía tetelestai.
está saldada la deuda del pecado, quería decir Jesucristo. Entonces tenemos toda esta información, ¿sí? No era una frase para decir, estoy muerto, me ha ganado la muerte, sino al contrario, expresaba triunfo y victoria, porque dijo, consumado es, he completado la obra de redención, de morir por el pecador. Jesús lo ha hecho todo y no es necesaria ninguna otra buena obra. Él ya lo ha hecho por nosotros. ¿Os acordáis el ejemplo del semáforo en rojo? Él ya pagó nuestra deuda. Tú no tienes que ir y pagar nuevamente la muerte, que es la muerte espiritual, no es la muerte física, sino la muerte terrible, es la espiritual, es estar separado de Dios por la eternidad y en el lago de fuego por tus pecados. Él ya lo pagó. Lo único que quiere es que creas en Él, ¿vale? Y por último quiero decir que todas estas evidencias, todas estas profecías que están aquí escritas en la palabra de Dios, es como un guante gigante, ¿verdad? Que Dios dijo, al que le quede este guante, al que cumpla con todas estas cosas, ese es el Salvador. Y quiero decirte, mi querido amigo y amiga, que solo Jesús puede meter su mano perfectamente en ese guante de identidad del Salvador, del Mesías, y decir, es mío. Yo cumplo a la perfección todos y cada uno de las profecías que se hablaron de mí. Hay muchas otras también. Se dijo que él moriría entre malvados, y así fue. Murió en la cruz con 2 ladrones a los lados, ¿verdad? Se dijo que aunque moriría entre malvados, su sepultura sería entre ricos, y así fue. José de Arimatea, un hombre acaudalado, un hombre rico, ofreció su tumba cerca de un huerto para que ahí pusiesen a Jesús. Hay muchas profecías que nos hablan de cómo tenía que ser el Mesías y exactamente Jesús cumple con cada una de ellas. Yo te puedo decir también que he ido a Israel, he ido al país de Israel a finales del 2019 y he podido estar en los sitios que la Biblia habla, ¿sí? Y he podido corroborar, ¿verdad? Dónde estaba esa tumba, dónde fue crucificado, dónde anduvo Jesús, dónde pasó su última noche, la noche del jueves al viernes. Y todo ello se puede corroborar, porque ahí está la historia, ahí está todas las cosas que sabemos que han acontecido, no solamente por la Biblia, porque hay historiadores fuera de la Biblia que registran también la vida de Jesucristo, de sus apóstoles y de todo el cristianismo también, a lo largo de estos 2000 años que han pasado ya. Bueno, pues la próxima clase vamos a ver cómo apropiarse de esto, que es lo que Dios ha hecho. ¿Sí? Porque Dios ha hecho algo, una obra tremenda por el mundo perdido. ¿Cómo nos apropiamos efectivamente de este Salvador? ¿Cómo realmente cojo el salvavidas? Porque una cosa es que me lancen un salvavidas y me caiga 1 metro y yo tengo fe de que ese salvavidas me va a salvar, pero si no lo cojo, de nada me sirve esa fe. ¿Cómo es que puedo estar seguro de que he abrazado a este Salvador y a este Mesías? Eso lo veremos en la lección número 4. Ahora quisiera terminar con una oración. Padre, gracias, Señor, te doy por este tiempo que nos has dado de abrir las Escrituras, de ver las profecías, de ver que Jesucristo una y otra vez es el que cumple cada una de ellas. Y es el Evangelio, Señor. Es el poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Gracias, Señor, y te pido que tú obres en la vida de las personas al otro lado de este vídeo, Señor, y que puedas tratar en su corazón, puedas hablar a su corazón y que puedan realmente abrir sus oídos espirituales a estas verdades y tener la fe
para creer en Jesucristo. En el nombre de Él es que pedimos estas cosas. Amén. El Señor te bendiga. Gracias. Vamos a ver.